hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Ella, como ya ustedes la conocen, es veedora ciudadana en la ciudad de Cali, es abogada en ejercicio, experta en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, y nos acompaña con frecuencia en nuestro programa. Buenos días, doctora Luz Betty. Buenos días a la amable audiencia. Buenos días a los panelistas. Está también con nosotros el señor Oscar Zúñiga. Él es vocal de control de servicios públicos en la ciudad de Cali. Es una persona que igualmente viene trabajando hace mucho tiempo en ayudarle a la ciudadanía caleña a velar porque los servicios públicos no solo sean atendidos, sino que sean bien atendidos. Buenos días, doctor Zúñiga. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este importante programa. Y con nosotros también Andrés Güengue, panelista frecuente en su programa, joven economista vallecaucano, que nos acompaña con frecuencia. Buenos días a la mesa, buenos días a la teleaudiencia y gracias por invitarme de nuevo aquí a ser parte de esta mañana. Muy bien. Cali amaneció ayer con una noticia que hoy está refrendada, y es que la empresa que todos hemos conocido desde hace muchos años, desde que yo era pequeño me acuerdo, Chicles Adams, se va de Cali. Chicles Adams es el nombre de la marca y no es exactamente el nombre de la empresa, pero digámoslo que el nombre de la empresa ahora es lo que menos importa. Molendés es el nombre de la empresa. Antes era Carbury Adams, pero todos la conocimos por Chicles Adams allá en Calima. Esta empresa cerró oficialmente, 430 trabajadores. Lo más importante, y quiero hacer notar esto, es que dentro de esos 430 trabajadores, muchos con más de 15 y 20 años de trabajo, hay ingenieros y hay técnicos especialistas. Lo grave del tema, además de que quedan sin empleo, es que ese tipo de profesionales y técnicos especializados salen a ser desperdiciados por la comunidad empresarial y por la comunidad tecnológica de la región, porque las empresas que los quieran reciclar, si así se puede llamar, no lo van a hacer, o si lo hacen con unos precios pírricos. Si antes pagaba, si en Chicles se ganaba 2 millones de pesos, seguramente que otra empresa del sector lo va a querer llamar por 800.000 pesos. Por el salario mínimo. O por el salario mínimo. Y esto, además de que denigra la situación laboral de la persona, está menospreciando el talento humano de la región y está apuntando a que todos nos informalicemos. Ese es un tema que yo voy a poner sobre la mesa hoy. Pero el segundo es que la Red Ciudadana ¿Cómo Vamos? Ha mostrado ayer su último y más reciente informe sobre el nivel de satisfacción de la ciudadanía en varios ítems que marcan la calidad de vida urbana en nuestro país. Y Cali aparece rezagada por debajo de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, de Pereira, de Montería, de Pasto inclusive, en temas como los servicios públicos. Y particularmente en los servicios públicos el tema del agua es crítico para los caleños. El 54% de los caleños dicen estar satisfechos con el suministro y la calidad del agua, o sea que hay un 46% de insatisfacción. En alcantarillado es más o menos la misma cifra, un 49% de satisfacción. Energía eléctrica, aunque hay menos insatisfacción por el servicio, lo hay por el costo del servicio. Los costos de energía eléctrica en Cali se han encarecido, y no solo para las viviendas, sino para las empresas, porque recuerden que en Cali no es productora de energía, sino simple comercializadora.
Y a la par con esto está el tema de salud, el tema de educación, el tema de movilidad, y por eso pues vamos a tocar estos aspectos de la calidad de vida ciudadana hoy. Doctora Luzbeth, ¿qué significa para Cali que la quinta multinacional se haya ido en este periodo de 4 años? Se fue Fruco, se fue Gillette, se fue Bayer y se fue Michelin, exactamente, y ahora se nos va Chicle Sanz. Sí, desde el punto de vista social, político, económico, para la ciudad y para la región es un hecho grave. En primer lugar, porque van a quedar desempleados centenares de trabajadores y con ellos centenares de familias que derivaban su sustento de ese trabajo, de esa remuneración de estas personas que allí laboraban o que están laborando. En segundo lugar, desde el punto de vista institucional, un grave problema, porque una vez más se ve la debilidad institucional del Estado colombiano. Debilidad institucional que se refleja, por un lado, en la presión que ejercen los empleadores, en este caso, frente al Ministerio del Trabajo y demás autoridades encargadas de velar por este derecho fundamental. En la medida en que los trabajadores, los empleadores, por las vías de hecho, toman sus decisiones. En este caso, Mondelez tomó la decisión el martes, después del festivo, de cerrar la empresa. Y ese mismo día presentó ante el Ministerio del Trabajo la solicitud de cierre. Esto es muy grave porque primero actúa con las vías de hecho y después acude al ministerio. Pero además hay otro agravante y es la presión que ejerce sobre sus trabajadores. ¿En qué sentido? Al ponerle psicólogo allí, pero por otro lado decirles o aceptan o no aceptan el acuerdo voluntario que consiste en que la empresa les da a ustedes una indemnización superior a la legal. Esa es una presión indebida y eso muestra la debilidad del Estado colombiano. Ahora, esa decisión que ha tomado Mondelez obedece a la lógica del capitalismo. ¿Cuál es esa lógica del capitalismo? Mayor utilidad, mayores ganancias con la menor inversión posible. Los señores no es que no estén teniendo utilidades, lo que pasa es que quieren mayores utilidades y no quieren seguir pagando los salarios que hasta ahora están devengando los trabajadores. Quieren salarios de miseria y no quieren tener convenciones colectivas ni permitir que los trabajadores se asocien en sindicatos. Antes de darle la palabra al doctor Zúñiga, vamos a ver la nota que el noticiero Pacífico Noticias, que emitimos por el Canal 2 todos los días a la 1 de la tarde, preparó sobre este tema. Más de 600 trabajadores de la planta de Chicle Sanz en Cali, perteneciente a la multinacional estadounidense Mondelez, quedaron a la deriva después de que se les notificara la decisión de cerrar sus operaciones en Colombia para trasladarlas a México. Los afectados afirman que fueron engañados por los directivos de la empresa, quienes los citaron con la excusa de realizar una capacitación. Nos atropella y nos saca con mentiras a todos los trabajadores que por muchos años le hemos servido a esta compañía. La verdad nos parece un atropello que a nosotros no se nos haya avisado nada y se nos haya sacado con pretexto de fumigar la empresa, haciéndonos sacar a los trabajadores las pertenencias personales e igual a la parte administrativa. Gustavo Ortiz es uno de los afectados. Él afirma que durante más de 15 años trabajó para esta compañía y ahora no sabe qué será de su futuro y el de su familia. Imagínense, queda uno completamente desubicado, y más a la edad mía, es que yo ya prácticamente, ya a la edad mía, yo ¿para dónde voy a coger? Yo ya tengo 60 años, ¿a dónde me van a recibir? Aquí en Colombia ya un muchacho de 30 años ya es viejo para trabajar, pero para pensionarse sí, ya en los 70 es joven. Como Gustavo Ortiz, son centenares de familias las que hoy se sienten desamparadas con el cierre de esta empresa. Esta situación es muy preocupante debido a que más de 600 familias que dependen del sustento de los trabajadores aquí en esta empresa van a quedar en incertidumbre. Es falta de ética, es falta de transparencia, es injusto, porque no piensan en la gente, no piensan en los trabajadores, que fueron los que le dieron
las ganancias durante todos estos años a esa empresa. Habían personas que estaban cerca a jubilarse, habían personas que están con enfermedades profesionales, enfermedades comunes, que la empresa les ha ofrecido cifras muy paupérrimas, los quiere engañar y realmente no les reconoce todo ese esfuerzo. No queremos indemnizaciones, queremos es trabajar. Según los sindicalistas, esta situación se viene presentando constantemente en diferentes compañías de Colombia como consecuencia de los tratados de libre comercio que el gobierno nacional ha firmado con otros países. Las firmas de los tratados de libre comercio que ha hecho Colombia con los europeos y con los americanos, pues cada día trae más tragedia a este pueblo colombiano. Cada día el Valle del Cauca se está convirtiendo en un cementerio más de actividad laboral, o sea, están las empresas, pero se está quedando en un cementerio totalmente la industria en nuestro país. Los directivos de la compañía le ofrecieron a los trabajadores un plan de retiro voluntario que ellos se han negado a aceptar, razón por la que afirman que permanecerán a las afueras de la empresa hasta que les brinden una solución de empleo o sean reintegrados a sus puestos de trabajo. Zúñiga, usted acaba de ver con nosotros la nota en su condición de veedor, digámoslo, de la calidad de vida de la ciudad. ¿Qué opinión tiene sobre lo que está pasando? A ver, como decía la doctora Betty, supremamente grave esa situación. Estamos mirando cómo el índice de violencia está subiendo continuamente, porque sale la juventud de estudiar del bachillerato o de la universidad y no encuentra nada que hacer para poderse ganar el sustento de él y de su familia. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudad de Cali? Pues que finalmente no va a haber una empresa, porque se han ido muchas. Es que no solamente son las últimas 4 de Michelin o Carlsberg o Bavaria y Bayer y muchas otras empresas. Entonces uno dice, ¿cuál es la calidad de vida de la ciudad, de los habitantes de Cali, cuando no encuentran una empresa donde puedan ganarse el sustento en forma digna y con una calidad de vida muy, muy buena, porque tienen el sustento para él y su familia? Entonces, de verdad, nos preocupa porque el índice de delincuencia y de prostitución y de delitos y todo va a aumentar con esta situación, porque realmente los habitantes de Cali no encuentran dónde poder solucionar su problema de vivienda. Andrés Wenge, usted tuvo la oportunidad de vivir muchos años en Suecia, y Suecia es un país desarrollado. Muchas empresas suecas están regadas en muchas partes del mundo, entre ellas Colombia. Visto desde fuera, intente usted a ayudarnos con una aproximación desde allá, ¿cómo ven este tipo de situaciones? Es decir, ¿qué es lo que explica que estas empresas que han estado asentadas en un territorio como el nuestro, 30, 40, 50 años, hombre, en muy corto tiempo decían salir y irse para Brasil o para México o para Argentina? Yo estoy de acuerdo con la doctora Betty, esto es una lógica de una economía mundial, ¿sí? Yo pasé también por un fenómeno como tal, trabajando en una empresa, nos llegaron al otro día y nos dijeron, muchachos, se cerró la empresa. ¿Aquí en Colombia? No, en Suecia. Afortunadamente estaba en Suecia, porque allá sí hay unos planes, unos acuerdos colectivos con los sindicatos, con los trabajadores, donde uno llega a unos buenos arreglos. Y sobre todo... O sea, allá no lo sacan a sombrerazos. No, allá no sacan a fumigar la empresa. Sobre todo que hay un Estado que tiene un soporte, ¿sí?, para todo este tipo de casos. Cosa tal de que a una empresa tampoco se le hace tan costoso entrar en un plan de retiro, de despidos. Entonces, como decíamos ahorita, es fundamental que el Estado esté detrás soportando todo este poco de personas que van a salir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos, a los que eran más jóvenes, ya les tenían un plan de arreglo para ir a estudiar. Como el estudio es gratuito, pues eso no le cuesta a uno. Entonces, ya habían unos planes. Entran los psicólogos a analizar qué capacidades tiene usted, entran los señores que ya están más adultos, los organizan en ciertos espacios. O sea, hay todo un Estado, ¿sí?, que beneficia al ciudadano, ¿sí?, que es un Estado de derecho, que es un Estado social de derecho, el cual está enfocado a que los impactos o las crisis sean mitigadas porque hay apoyos. Entonces,
Pero uno entiende que es la misma lógica de mercado que lleva a todos estos fenómenos, ¿sí? La empresa se trasladó para ser más eficiente a otras, o sea, centralizó sus operaciones, ¿sí? Y asimismo salieron muchos a otros países, ¿sí? O sea, eso es una lógica. Muchas de las empresas que habían en Suecia están emigrando a Polonia, por ejemplo, por el tema, o sino a China, por el tema de la mano de obra más barata. Pero lo que sostiene a estos países es su enfoque en educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente preparada está mucho más preparada para hacer cambios, ¿sí? Y hacer transformaciones. Entonces, pues cuando hay un Estado pensado desde esa manera, todo este tipo de crisis se van mitigando de una u otra manera. Yo creo que lo que a nosotros nos falta aquí en Colombia es entender que, y siempre lo he dicho, y lo he dicho muchas veces en este programa, qué modelo económico, social queremos para nuestro país. Colombia es un país inmensamente rico, ¿sí? Yo creo que es mucho más rico que Suecia, en términos de riquezas naturales, de riquezas hídricas, de todas las que nosotros queramos, ¿sí? Pero en estos momentos se ve que igual somos pobres, ¿sí? Porque no podemos, o sea, superar una crisis aquí en Colombia es mucho más costoso que en otros países. Entonces, cuando se abren aperturas como los TLC que mencionaba el señor, lógico, eso es una dinámica comercial que de eso no podemos escapar, ¿sí? Pero el Estado tiene que entrar a soportar esas dinámicas. A ver, también. si ustedes me permiten lo siguiente. En primer lugar, hay que precisar que aquí el asunto no es de que no les hubiesen avisado con anticipación a los trabajadores sobre el cierre que iba a hacer la empresa o la solicitud que iba a presentar al Ministerio del Trabajo. El hecho no es ese. Pongamos en contexto las cosas. Aquí en Colombia tenemos una constitución muy garantista de los derechos fundamentales y viven sacando la bandera para hacer politiquería del Estado Social de Derecho. Pues bien, ¿qué es eso del Estado Social de Derecho? ¿Eso cómo se coge? ¿Qué implicaciones tiene? Una de las implicaciones del Estado Social de Derecho, no lo digo yo, lo dice la Constitución en su artículo 2 y en el preámbulo, dice que entre los fines y principios que rigen ese Estado Social de Derecho, es decir, la razón de ser de ese Estado Social de Derecho y lo que las autoridades deben realizar como función pública, hacer realidad esos fines y principios, está el trabajo. Es decir, el trabajo es uno de los fines y principios del Estado Social de Derecho, además de ser un derecho fundamental. Y entonces eso llama la atención que con esa Constitución garantista de esos derechos fundamentales, con esos principios básicos de que el Estado es uno de los fines y principios de este Estado, donde hay una serie de convenios y tratados internacionales suscritos con la OIT, donde se garantiza y protege ese derecho al trabajo, sea precisamente en este país, con la firma de tantos tratados comerciales, que se invoquen los tratados comerciales por parte de los diferentes gobiernos colombianos, diciendo que son buenos porque van a generar empleo, pero posteriormente esos mismos tratados, esos mismos convenios internacionales, TLC y toda esa apertura económica es invocada por la patronal, como lo está haciendo en este caso Molendés, para solicitar cierre y despedir centenares de trabajadores. Entonces eso es lo que les muestra a los televidentes y a mis compañeros en esta mesa del panel, es lo siguiente, que la defensa del derecho al trabajo por el derecho al trabajo es un asunto eminentemente político y así tienen que entenderlo los trabajadores. No puede seguirse manejando única y exclusivamente aquí en Colombia con esa constitución que tenemos, única y exclusivamente como un asunto meramente reivindicativo de tipo económico, donde lo que interesa es que le paguen una mayor indemnización a los trabajadores y entonces así todos van arreglando qué es lo que ha pasado. No, aquí tenemos que defender la industrialización de la economía, porque esto es desindustrializar la economía. Tenemos que
hacer valer y respetar ese derecho al trabajo y no la informalidad, no el rebusque y no el trabajo esclavo, que es lo que quieren los llamados malinversionistas extranjeros o nacionales y estos empresarios que no quieren organizaciones sindicales ni convenciones colectivas, sino vincular a trabajadores con el salario mínimo legal. A ver, ¿qué diferencia hay lo que nos cuenta el amigo Andrés de Suecia, de esa política de Estado para favorecer al trabajador que queda cesante en un momento determinado? Acá no salen con el cuento de que entonces se le da una plata por un retiro voluntario, plata que el trabajador no sabe administrar, porque la gran mayoría de su tiempo ha estado vinculado a un horario en una empresa, y sale de allí y a la vuelta de 6 meses, 1 año, yéndole bien, ya se acabó la plata. ¿Cuál va a ser la suerte de ahí en adelante, como decía el trabajador en la nota que nos presentan acá, ya con 60 años? No ha completado el tiempo para ganarse la pensión de vejez, porque puede que tenga los 60 años, pero el complemento de las semanas cotizadas, ¿sí alcanza para eso? 2, gasta la platica que le dieron, a lo mejor pagando deudas que tenía producto de su vinculación laboral. Entonces, ¿en qué situación va a quedar una familia de esas para seguir subsistiendo en un momento determinado y poder cumplir con los compromisos? Diríamos que si no tiene ingresos, pues el Estado no debería cobrarle impuestos. Los servicios públicos deberían ser mucho más económicos para esas personas que quedan cesantes y a esa edad, pero realmente uno no encuentra que el Estado proteja al trabajador, sino que protege son a las multinacionales que andan buscando el tema de la maquila para ver dónde van a conseguir trabajadores a menos costo para poder tener, como decía la doctora Betty, mayores utilidades, porque no es que aquí no las tengan, sino que van a querer obtener mucho más de lo que están obteniendo en Colombia. Muy bien, es importante que nuestros televidentes e internautas reflexionen sobre las implicaciones que tienen este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, en la industria, el estándar, la media internacional es que por cada empleo directo se generan 2.5 empleos indirectos. ¿Qué significa esto? Que si hay 600 trabajadores en Chicle Sands, hay más o menos 1.200 a 1.500 que se mueven en toda la cadena de la industria, bien porque trabajan con empresas que le suministran azúcar, que le suministran harinas, que le suministran emulsificantes, que le suministran diversos tipos de materia prima, o porque trabajan con la industria del transporte, que mueve todos los productos, o porque trabajan con la industria de la comercialización, que vende sus productos. Entonces, no solamente se habla o se debe mirar que hay 600 que quedan en el acto cesantes, es que se viene una cascada, comienzan a ir quedando cesantes poco a poco todas esas otras personas que trabajan en las empresas auxiliares de la industria que está cerrando. Esto es muy grave porque, como lo dice el doctor Zúñiga, perdón, en Cali cada día aumenta la delincuencia, pero la delincuencia no es porque los caleños nos hayamos vuelto cada vez más malos, sino porque cada vez hay más desespero por hambre, por desempleo, por falta de ingresos. Examinemos solamente el caso de que hace tan solo 5 años habían 5.000 conductores motoristas en la flota de transporte tradicional. Hoy, de esos 5.000, solo quedan vinculados al sistema mío 1.900. Hay 3.100 que se desaparecieron. Esa gente que se hizo, algo tiene que haber hecho. Entonces, algunos de ellos se fueron a la piratería, otros se fueron al rebusque informal, otros posiblemente a la delincuencia. Ese es el desangre social que vive una ciudad como Cali. Estos son temas que no podemos dejar pasar de lado. Sí, para rematar ese aspecto, sin trabajo estable y bien remunerado no puede haber paz con justicia social. Correcto. ¿Cuál es la paz que nos está ofreciendo en estas condiciones el gobierno Santos? Correcto. Entonces ahora les voy a pedir que damos un vuelta de página y entremos a mirar
el nivel de satisfacción que la población caleña ha manifestado a la red ciudadana Cómo Vamos, que hace unas encuestas trimestrales donde aproxima cuál es el sentir, la percepción que tiene la gente sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la educación, la calidad de la movilidad, la calidad de la salud que ofrece el Estado, básica, y la seguridad. Esos 5 temas son los 5 temas eje de este tipo de estudios. Ya dije al principio que el nivel de satisfacción de los caleños con respecto a los servicios públicos en los 4 ámbitos: energía, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y basuras, está rezagado con respecto a ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira, Barranquilla, Pasto, Montería. Este es el tema que les pongo sobre la mesa. Doctora Luzbeth. Sí, en primer lugar, tenemos que decir lo siguiente en relación con los resultados de ese estudio que tal vez trimestralmente o cada 4 meses hace Ciudades Cómo Vamos. En este caso concreto no sabemos cuál es la metodología que se utiliza para hacer esas encuestas, y esto es fundamental. En segundo lugar, no conocemos el tipo de preguntas, cuáles son las preguntas que se les formulan a las personas encuestadas, y esto obviamente va a incidir en el resultado de la percepción que de la ciudad tienen los encuestados. En este orden de ideas tenemos que decir que no tiene la misma percepción las personas de los estratos populares que las personas de los estratos medios, en sus diferentes capas, media baja, media alta, y por supuesto los sectores altos. Si se le pregunta sobre esto a los sectores verdaderamente altos, los dueños de la riqueza local y nacional, van a decir a todas las preguntas que esto está maravilloso, porque ellos los miden desde la lógica de cómo les va en sus negocios, y son gobiernos que les han permitido que sus negocios prosperen. Y la muestra es que uno de los países en la región más inequitativos es Colombia, donde la brecha entre ricos y pobres es demasiado alta. En segundo lugar, si le preguntamos a los estratos populares sobre la percepción que tienen de los diferentes aspectos en la ciudad, pues posiblemente un elevado número va a sentirse satisfecho porque ellos lo miran desde la lógica de los subsidios que reciben. Pero hay una franja muy grande, la capa media, las capas medias, que esas son las capas que no votan usualmente, es lo que llamaban en una época la franja amarilla. Esas personas tienen una percepción diferente de la ciudad, es decir, una ciudad donde el desempleo es cada vez mayor, donde no hay industria y la poca industria que había se está yendo, como acaba de suceder con el tema que hemos comentado inicialmente, donde la percepción de los servicios públicos, la prestación es muy deficiente, donde el costo de vida es muy alto, la movilidad es caótica, lo que hace es entorpecer la vida a los ciudadanos, donde la prestación de servicio de salud no es de la mejor calidad. Entonces, cuando miramos esos referentes, uno empieza a decir, mire, el resultado de esas encuestas realmente no se ajustan a la verdad, a la realidad de la ciudad. Y permítame concluir con lo siguiente. Esta encuesta lo que hace es mostrar unos síntomas, unos resultados finales, pero nunca apuntan a ver cuáles son las causas que generan esa mala prestación de los servicios, ni la mala prestación en salud, ni el caos en la movilidad. Eso es lo que nos tiene que interesar a los dirigentes en esa ciudad, mirar a las causas que generan los problemas y no seguir cada 3 meses, cada año, cada elección, yendo a los síntomas, a las causas, para darles mejoral, y entonces seguimos peor que lo que estábamos. Doctor Zúñiga, usted es precisamente veedor de servicios públicos. ¿Cuál es su lectura de este tipo de datos? A ver, la situación de servicios públicos en la ciudad, yo diría, apuntando un poco a lo que dice la doctora Betty, Colombia, los habitantes en Colombia nos hemos vuelto masoquistas. ¿Cómo así que Colombia es el país, el primero a nivel mundial en felicidad?
¿Cuál es el tipo de felicidad que nosotros creemos que merecemos realmente? ¿Qué felicidad puede tener una familia que vive con $2 diarios? Si vamos al precio de la tasa representativa hoy, serían 5,000 pesos. Y con 5,000 pesos va a desayunar, almorzar y comer. Va a cubrir las necesidades de salud, vivienda y el tema de servicios públicos. Mire cómo nos engañaron, nos dijeron, no, es que como viene el fenómeno del Niño, entonces vamos a subirle las tarifas preventivamente, ¿no? Yo no sé si era que con la subiendo de las tarifas, eso lo iban a moler, iban a producir agua para que no nos faltara la energía. Resulta que la naturaleza les dijo, no, es que eso no es por allí. Tuvimos inundaciones y demás problemas que genera la ola invernal en el país en algunos momentos. Esa plata no se la volvieron a la comunidad, que pagamos tarifas, incluso, yo digo, exageradas. ¿Cómo se justifica que para marzo-abril estuviéramos por el orden de 459 pesos un kilovatio de energía? Porque lo que decía el doctor José Alberto, en Cali no es generadora de energía. Desafortunadamente, la visión miope que hay por parte de algunas administraciones que han llegado al municipio, cogieron y vendieron la participación que tenía en Cali en la CBC, en Anchicayá, que era accionista en un 32%. Entonces eso se vendió porque esa no era la función de empresas municipales. Entonces quedó como compradora, comercializadora únicamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que está al vaivén de la fluctuación en la bolsa de energía, porque incluso durante el secuestro que vivió de 13 años la empresa, no hubo esa previsión finalmente cuando se la reintegraron al manejo del municipio, y nos tocó que comprar al día a día en la bolsa de energía. Entonces, pues claro, ese problema generó que las tarifas se dispararan en un momento determinado. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible? Y traigo a colación un caso que estamos viviendo en este momento en el corregimiento de Montebello. Un estrato 1, que le acaban de colocar el medidor en octubre del 2014 y le están cobrando 800, 900, millón y pico de mil de pesos, dizque de consumo a partir de octubre que entra la medición, porque antes no había la medición. Un estrato 1 para pagar 1 millón y pico de mil de pesos de una factura de un mes, pues no, eso se va a convertir en una cartera morosa. Pero viene el problema que se viola el artículo 134 de la ley 142, que habla del derecho a los servicios públicos. ¿Por qué? Porque al no poder pagar esa familia esa factura, pues le van a cortar el servicio. Entonces, ¿dónde está la calidad de vida si una familia no tiene los servicios públicos en la casa para poder tener una calidad de vida digna realmente? Andrés, su opinión. Sí, yo creo que todo apunta, digamos, a dar una negativa percepción sobre el tema de las empresas municipales. Es preocupante que en este país todo lo queremos ver bajo el sinónimo de un negocio, ¿sí? Hay cosas fundamentales que no se pueden ver como un negocio, ¿sí? Como el tema de la salud, como el tema de la educación, como el tema de esas cosas básicas y elementales que son los servicios públicos. Bajo esta dinámica, pues yo siempre he visto y he hecho análisis sobre la forma como llegan a privatizar ciertos elementos. Primero empiezan a bajar la calidad, empiezan a mermar el servicio, empiezan a mermar para que la gente perciba que eso es malo, ¿sí? Privaticemos esa vaina porque es que si lo privatizamos podemos tener menores costos, tenemos mejor servicio. Efectivamente funciona, pero es porque aquí se ha dejado de prestar un buen servicio, ¿sí? Con esos objetivos. Yo diría que los más interesados en que esa vaina se vea mal son los que tienen intereses económicos detrás de ello, ¿sí? Permítame allí, ¿cómo se justifica lo que usted dice? Muy cierto. Creando esa percepción en la gente de que la empresa no es capaz de responder por los servicios públicos. Hacen una solicitud en julio del 2014 para una instalación hidráulica. Pagan los derechos y todo el 4 de agosto del 2014. Y solo en febrero del 2015, y eso por nuestra intervención, y nos disculpan pues allí la cuña, fue posible que le instalaran el servicio a esa familia. Hombre, una familia
con una necesidad del agua, ¿cómo agua a esperarse un año prácticamente para que vayan y le hagan la instalación? Hay en el tema de IP Televisión, que yo no sé por qué lo están promocionando, pero no están cumpliendo con la instalación del servicio de mucha gente que quiere estar en ese rango de la utilización de ese ítem que tienen empresas municipales. Hay solicitudes represadas desde octubre del 2014. Entonces uno dice, ¿a qué horas va a empresas municipales a salir? Discúlpeme, doctora Ye. Tiene el sistema de Fijo Conmigo. Fijo Conmigo es un producto que tiene empresas municipales en donde usted compra el chip y lo mete en un cascarón de teléfono móvil y timbra 3 veces en su casa y no hay nadie quien conteste. A la cuarta timbrada le timbra en el teléfono móvil que usted ande y puede contestar la llamada como si fuera red fija. ¿Por qué no le han dado salida a ese producto que sería muy importante para muchos dueños de empresas y todo, que muchas veces salen de la empresa a hacer otras actividades y pueden en un momento determinado estar en contacto con sus clientes y todo lo demás? Pero no hay ese interés de la parte administrativa, en la cual tiene responsabilidad el señor alcalde como presidente de la Junta Directiva en Cali, para que esos productos salgan y haya realmente una competencia que le permite a empresas municipales salir a flote con la situación que vive. Todas estas quejas que está explicando Óscar Zúñiga, el veedor, efectivamente son ciertas, pero eso son síntomas, simplemente la manifestación de una situación de fondo. Aquí lo que deja en claro toda esta problemática es que la defensa por los servicios públicos domiciliarios es un asunto político y no simplemente dedicarnos a hablar de que la corrupción que hay, que por supuesto que la hay en Cali, etcétera, etcétera. Aquí la defensa es de índole política en lo que tiene que ver con el manejo, operación, prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y esa discusión parte de la base de tener que modificar el artículo de la Constitución de 1991 que permite que los servicios públicos domiciliarios sean también un asunto de los empresarios, es decir, que convirtió un derecho fundamental, un derecho inherente a las personas, lo convirtió en un negocio, como convirtió en negocio la salud y la educación. Doctora, que tengo un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Quién nos llama? Aló. Sí, le escuchamos, por favor. Hola. Se cortó. Continúen. Entonces, eso es lo que hay que mirar aquí. Todas esas prácticas de no instalar la televisión, de no llevarle toda la cantidad de servicios especiales que presta en Cali a los usuarios, etcétera, los cortes intempestivos en energía, en telecomunicaciones, en acueducto, los daños permanentes de las redes de acueducto o de alcantarillado, etcétera, y entonces la negligencia en arreglar los mismos, la enorme planta paralela de trabajadores que en muchos casos supera a la planta fija. Todas estas son manifestaciones que nos llevan a decir y a concluir que a la empresa poco o nada les interesa realmente los usuarios, porque allí lo que les interesa, y mientras tanto en ello están trabajando, ver cómo se puede privatizar, por ejemplo, el servicio de telefonía, las telecomunicaciones, y también le van a entregar el servicio de lo acueducto o de energía a operadores privados. Ese es el debate de fondo que tenemos que hacer, y por eso es que nosotros decimos que con más modificaciones de la ley 142 no se resuelve nada. Aquí es con el artículo de la Constitución, pero como no podemos hacer una reforma constitucional o una constituyente para un caso concreto, por eso es que tenemos que hacer una gran asamblea constituyente para todas estas reformas. Mire, yo no sé por qué la administración del doctor Guerrero
y la presidenta del Consejo, porque en una reunión que yo estuve en el Consejo le decía, doctor Guerrero, ¿usted cuándo va a presentar el proyecto de excindir el componente de teléfono de empresas municipales? Yo creo que a ella no la han elegido. Permítame que tengo un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Sí? ¿Sí, lo escuchamos? Hola. Hay fallas técnicas. Hay una falla técnica, siga. Yo no creo que a ella le hayan elegido para el Consejo de la Ciudad para que vaya a promocionar la Feria de los Bienes del municipio. Pero bueno, vengamos a esto. A nivel mundial se está hablando de la remunicipalización de los servicios públicos. Países como Inglaterra con la dama de hierro, Margaret Thatcher, que fue uno de los primeros países que inició el proceso de privatización. Hoy están hablando de remunicipalizar los servicios públicos, porque el Banco Mundial, que fue uno de los que impulsó ese tipo de programación, hoy está reconociendo que fue el peor error que se cometió en ese momento, porque los sectores populares no pueden recibir los servicios públicos dignamente por sus costos. Entonces, ¿cómo así que el señor alcalde, que mantiene saliendo cada 8 días de la ciudad, no se ha dado cuenta que eso es importante, que sigamos conservando las empresas de carácter oficial, como decía la doctora Betty? Precisamente el alcalde no se ha dado cuenta, doctora, porque vive saliendo. Démosle la palabra a Andrés, que la está pidiendo para seguir. No, como le decía anteriormente, sí, todo eso es una estrategia de desfortalecimiento de una organización tan importante como tal. Pero entonces, yo creo que el peso recae sobre nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos unos ciudadanos los cuales eligen unas personas para que nos dirijan nuestro futuro, ¿sí? Si nosotros no estamos, ¿sí?, pendientes de qué están haciendo, ¿sí?, nosotros no podemos llegar y elegirlos a ellos y quedarnos ya frescos, ya como que cumplimos nuestras responsabilidades. Yo creo que hay que asumir, hay que generar un sentido de pertenencia, porque las empresas municipales de Medellín, ¿sí?, son de las más exitosas en Colombia, porque es que si usted conoce a los paisas, vos les ves a ellos un sentido de pertenencia por su tierra que uno dice, ve, admirable. Usted sale del valle y empieza a recorrer hacia Antioquia y usted empieza a encontrar unos pueblos organizaditos, unos pueblos bien, sí, o sea, uno ve otro tipo de desarrollo. El amor por la región. Exactamente, yo creo que eso es lo que se ha perdido en el valle y se ha perdido mucho aquí en Colombia, en Cali. Sí, entonces el llamado de atención es que empecemos a defender lo nuestro, empecemos a querer y amar y a valorar lo nuestro, para poder volver a recibir esos beneficios que esta ciudad nos prestaba anteriormente, ¿sí?, como en términos de civismo, de movilidad, de respeto, ¿sí?, eso se veía, eso no era una tragedia anteriormente, porque había eso, nosotros respetábamos, y es que uno empieza por uno mismo, ¿sí?, usted no puede exigirle a los demás, si usted llega, usted puede exigir que la gente conduzca bien, pero usted conduce como conducen muchos, pues lógico que se va a generar ese caos que se genera normalmente. Muchas veces yo me subo al mío, ¿sí?, y la gente, claro, alega, eso es un proceso de transición, ¿sí?, pero yo le decía, es que si ustedes quieren andar, ¿sí?, no apretados, pues cómprese un carrito. El problema es que allá también se va a apretar, ¿sí? Yo he estado en Londres, he estado en España, he estado en muchas partes del mundo, y allá también se aprieta uno, ¿sí? Entonces, no es el hecho, sino que empecemos a velar. A veces la gente no se ha bajado uno del mío y ya lo están tirando de nuevo ahí al fondo, ¿sí? No hay ese civismo y eso empieza por nosotros mismos. Nosotros no podemos estar exigiéndole a otras personas si nosotros no empezamos a hacer la transformación. En lo que decía usted de que elegimos las personas y los dejamos al garete, como se dice vulgarmente. Hombre, ¿con qué autoridad moral yo le voy a exigir a una persona que he elegido si para eso recibí plata para ir a... No lo estoy haciendo democráticamente, sino por el interés de lo que me esté pagando. Entonces se pierde la autoridad moral para yo irle a exigir que cumpla. Porque no le pedimos que nos presente el programa de gobierno, sino que nos presente la cara del billete. A propósito de ese comentario suyo, en estos últimos minutos que nos quedan, quiero pedirles a ustedes tres que, de acuerdo a lo que hay en la vitrina de los candidatos y precandidatos a la alcaldía de Cali, ¿qué tienen ustedes para resaltar de alguno o de algunos
con respecto a qué hacer con servicios públicos en la ciudad de Cali y con movilidad, que son como los dos temas que más están acosando a la ciudadanía. ¿Han encontrado alguna propuesta consistente, interesante en alguno de los candidatos? Comience usted, doctora. Pues el asunto no es mirar y valorar, cuantificar cuál es la mejor propuesta que en relación con el tema hayan presentado cada uno de los candidatos. Aquí algunos hablan de la venta del componente de telecomunicaciones, o todos hablan de la venta del componente de telecomunicaciones, pero la verdad es que ninguno de los candidatos ataca el fondo de por qué es que se da toda esta problemática con los servicios públicos en la ciudad de Cali. Y excúsenme, pero las respuestas de los candidatos y de los dirigentes sociales, políticos, económicos, no puede seguir siendo única y exclusivamente asistencialismo para los sectores populares, los estratos 1, 2 y 3. Es decir, aquí la ciudad está integrada de una manera muy heterogénea, desde el punto de vista cultural, étnico, económico, etcétera. Aquí hay que involucrar y darle respuestas a los problemas y a las necesidades que demandan todos los ciudadanos. Yo no rescataría de lo que han dicho los candidatos absolutamente nada, porque todas son frases y posturas muy superficiales que atañen, van apuntaladas ¿a qué? A que si llegaran a ser elegidos, lo primero que van a hacer es realidad la privatización del componente de telecomunicaciones, posteriormente van a empezar a entregar en concesión los servicios de acueducto, lo de la energía, etcétera, etcétera. Usted... A ver, la verdad es que uno se pone a ver que en estos momentos, cuando estamos ya que prácticamente a puertas de las elecciones, están preocupados es por las alianzas, a ver con quiénes hacen las alianzas para ver cómo logran llegar a los cargos de elección popular. Pero programas de gobierno, yo no he visto el primero que digan, este va a ser mi programa de gobierno y voy a presentar inquietudes sobre temas tan complejos como el de salud. ¿Cómo se justifica que en el hospital departamental, por ejemplo, el caso de Giovanni con el hijo malo allí, y si no es porque se mueve y que tiene la condición de periodista, entonces se le ha muerto el hijo allí? ¿Por qué? Porque la calidad de servicio ha caído al extremo de lo malo que está en este momento. ¿Por qué entonces no nos preocupamos por hacer propuestas en torno a mejorar ese tema de salud? El tema de movilidad, sí, yo digo que es un proceso en el cual está en fortalecimiento y hay muchas deficiencias todavía, pero si nosotros trabajamos en el tema de la cultura ciudadana, y la participación, que nos dicen participación de acuerdo a la ley 134, pero ¿participación de qué? Uno ve que, por ejemplo, le dicen tal proyecto y van y se lo informan, no hay tal de socializarlo en donde la gente discuta, analice y las propuestas que salgan de allí las acogen. No, eso no pasa, sino que acogen las firmas y las fotos para justificar eso. Entonces no tenemos realmente unos candidatos que que traten de convencer a la opinión pública con sus programas de gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Realmente lo que se ve en el panorama político es ese tipo de dinámicas, ¿no? Estamos pendientes más de otras cosas, de alianzas, que lo fundamental que son los programas de gobierno. Pero esa es la dinámica que ha tomado el votante, sí, se puede decir, porque el votante pues no está exigiendo, no está preguntando, no está diciendo, bueno, ustedes me vienen aquí a echar el cuento, pero bueno, ¿cuáles son sus programas? ¿Sí? En este momento nosotros estamos en un proyecto de elecciones, pero no aquí en Cali, sino en Jamundí, y me ha causado mucho impacto porque mucha gente sí está pendiente de eso, ¿sí? O sea, quieren saber por quién van a votar y por qué van a votar por esa persona. Eso me cautiva, me motiva, y eso es lo que uno, cuando trabaja otro tipo de dinámica política,
y social, pues uno espera esas preguntas de las personas, no que sean un poco de gente allá diciendo, sí, es que usted es buena gente, ¿sí? No, miren más de fondo, y eso es lo que yo le llamo a la ciudadanía a hacer. No es que porque el man es bonito, buena gente, yo no sé qué vaina, no, pregunten en esencia, entérense, ¿sí? Para después saber con justificación por quién van a ir a votar. Entonces, en este momento, lo que uno ve son más bien las trayectorias, ¿sí? Es lo que uno puede analizar de lo que está ahorita en el panorama político. Y si uno dice, bueno, si yo soy empresario, pues hermano, pues mi visión es empresarial, ¿sí? Es decir, pues privaticemos, ¿sí? Es la dinámica, el concepto empresarial en este país. Mire, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo y paradójicamente aún más después de la promulgación de la Constitución del 91, los candidatos a los cargos de elección popular se venden, entre comillas, como un producto audiovisual, como un producto de consumo, con frases impactantes, con imágenes cautivadoras, sonrisas. Fisonomía personal. Claro. Y entonces poco les interesa discutir lo otro. Y todos hablan de la corrupción, que van a luchar contra la corrupción. Pero no especifican, no hablan, no se discuten qué es la corrupción en el fondo. La gente, la percepción rápida es el que se aprovecha y se roba un peso y se lo mete al bolsillo. No, la corrupción tiene formas muy variadas, muy sutiles, entre otras cosas, y eso no se discute. Y entonces, con imágenes como si fueran un producto comercial, entonces salen elegidos porque es muy simpático, porque pintó las casitas, porque el otro dijo una frase impactante, en fin. Así no se elige un candidato, por eso es que estamos tan mal en este país y en esta ciudad. Aquí es el momento de que nos permitan el derecho de expresión a los ciudadanos y de información a todo el mundo para analizar el fondo, la razón de ser de los problemas, y de esa manera vamos a buscar las reales soluciones que necesitan y que anhelan todos, sin distinción, los habitantes de esta ciudad y de Colombia. Nos quedan muy poquitos minutos, pero yo quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Zúñiga, aprovechando su condición de vocal de control de servicios públicos. Ha llamado la atención que en la junta directiva que el alcalde montó a propósito de recibir la empresa en Cali, nombraron a algunos veedores allí en la junta, algún vocal de control. Vocales de control. Pero hemos escuchado que no hay claridad o por lo menos satisfacción de parte de la comunidad de veedores en cuanto al procedimiento que siguió el alcalde para nombrar a dedo a algunas personas que no parecen ser las más representativas de la voz comunitaria que representan ustedes. ¿Qué hacer para que en ese Cali del futuro que necesitamos volver a recuperar haya presencia de la ciudadanía a través de instancias como las que ustedes representan, pero con papel protagónico, real? A ver, yo creo que para eso tenemos que quitarnos el tema político. Tiene que ser una situación en que se elijan a los representantes de la comunidad a través de los vocales de control por sus conocimientos, su experiencia. Pero ahí tenemos, pues no voy a dar nombres, pero tenemos una persona, por ejemplo, que ni fu ni fa. Entonces va allí por el prurito de que yo hago parte de la Junta Directiva en Cali, pero ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su conocimiento sobre el tema? Porque yo no puedo ir, si bien es cierto todos los días estamos aprendiendo, pero yo no puedo ir a hacer el kinder allí cuando es un compromiso de ciudad muy importante. Y creemos, y porque eso lo hemos vivido, no solamente en la actualidad como representante en la Junta Directiva en Cali, sino también como persona. ¿Veis? No le hemos visto absolutamente nada. Que es una labor que desarrollamos los vocales de control muy importante, porque orientamos a la comunidad de usuarios y suscriptores de los servicios públicos, primero, completamente gratis. Segundo, pues que en aras de mejorar
Nuestra asesoría nos obliga también a que tenemos que estar investigando, estudiando, para poder darle la orientación más acertada frente al tema que esté tocando en un momento determinado. Entonces, pues esos son aspectos que me parece importante que ojalá a futuro pues se tenga en cuenta ese aspecto del conocimiento, de su compromiso, y que no sea para ir a hacer escuela en una entidad tan importante como Empresa Municipal en su junta directiva. Lo que acaba de decir Oscar muestra cómo los miembros de la junta directiva de Encali, entre ellos los vocales de control, se hace de la forma más antidemocrática posible, vulnerando ese principio del Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución de Colombia, de que la democracia es participativa, tiene que haber participación en todo. Entonces, los vocales de control que nombra el alcalde, pues obviamente que van a ser personas que sean por lo menos un poco cercanas a la concepción que tiene el alcalde de turno en relación con lo que debe ser las empresas de servicios públicos domiciliarios. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. Con ciudadanos activos hay menos robo, hay menos desidia, hay menos atraso, hay menos desorden, hay menos riesgo de que tengamos una calidad de vida malsana como comunidad urbana, quienes vivimos en la ciudad de Cali en este caso. La invitación es a que estos temas no los dejemos allí como al ladito, son temas centrales en nuestra vida, aunque usted no lo crea o no sea consciente, estos temas se acuestan con usted y se levantan con usted. Cuando usted está dormido o cuando usted se acuesta por usted el problema de servicios públicos de la ciudad, se acuesta por usted el problema de inseguridad de la ciudad, se acuesta por usted el problema de desempleo de la ciudad y se levanta por la mañana con usted el mismo tema. Usted se levanta a de nuevo preguntar qué pasa con los servicios públicos de nuestra ciudad. Y todo eso, como lo dicen nuestros panelistas, tienen un nombre propio, es la gobernabilidad que tenemos. ¿Quiénes están teniendo el mando de nuestra ciudad? ¿A qué intereses obedecen? ¿Cuáles son los intereses que se privilegian cuando a la gente se le cobra una energía a unos precios exorbitantes? ¿Cuáles son los intereses que se privilegian cuando a la gente no se le instalan los sistemas de acueducto, los sistemas de alcantarillado, los sistemas de telefonía y de televisión que están reclamando? ¿Cuáles son los intereses que se privilegian cuando a la gente se le saca sombrerazos del sistema tradicional de transporte y no se reemplaza ese sistema por una alternativa que no solo garantice buen servicio para usted y para mí, sino que le garantice a esa gente que vivió 30 años del transporte tradicional una alternativa digna y económicamente rentable para seguir manteniendo su familia? Estos son los temas que usted tiene que preguntar a quien quiere ser futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cali. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.